Entonces solo hay ancianos y diáconos. Diácono quiere decir un servidor, y en ese sentido es el que se encargará de la vida administrativa, material, diríamos hoy, logística de la iglesia. Mientras que el anciano se dedica al ministerio de la palabra y a la oración. Ahora bien, los ancianos son de dos tipos: los maestros y los profetas. Entonces, por eso digo, no es tan fácil decir hay 5 ministerios. ¿Por qué? Para empezar, Efesios 4:11 habla de los pastores maestros como una sola cosa. Desde otro estudio, digamos, el apóstol no es que sea un ministerio, sino es una área de trabajo, porque no es más que un enviado. La palabra griega apóstol es enviado. Entonces, cuando un anciano ya no va a trabajar en su localidad, sino es enviado a otras localidades o a abrir nuevas localidades, su ministerio sigue siendo anciano, ¿no? Solamente que ahora su encomienda es estar enviado, es ser una especie de misionero. Entonces, en ese sentido, no es que apóstol es un general, ¿verdad? Yo antes era sargento pastor, ahora soy general apóstol, ¿no? Simplemente apóstol es alguien que fue enviado a realizar una tarea, pero en esencia sigue siendo un anciano. Por eso Pedro en su epístola dice: ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. ¿Qué es Pedro? Un anciano. No es el papa, no es el apóstol, no es el príncipe de los apóstoles, sino un anciano. Entonces los ancianos se van a dividir en profetas y maestros o doctores. Por eso reiteremos o repasemos allá en Hechos capítulo 13, precisamente donde Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, la Biblia siempre al principio pone a Bernabé primero, ¿no? Bernabé y Pablo van a ser enviados, y comienza Hechos capítulo 13, en el primer verso, comienza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Cuando me han invitado a dar muchas pláticas de la Reforma en este año, ¿no? Iglesias presbiterianas, bautistas, pentecostales, metodistas, ¿no? Vamos a estar también en Banderas, precisamente en agosto, el mismo sábado, en la tarde. Y yo les digo, hablar de la Reforma es muy peligroso. ¿Quieren que hablemos? Ahora sí quieren que hablemos. ¿Por qué es muy peligroso? Porque al repasar precisamente el anhelo de los reformadores de volver a la Biblia, pues va a haber muchos conceptos, costumbres, ritos, doctrinas que no se sostienen. Y eso no solo en relación con el catolicismo del cual ellos salían en ese momento, sino aún de nuestras propias maneras a veces del protestantismo. Entonces, por eso digo, hablar de la Reforma es peligroso porque nos desafía, nos va a poner en duda ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía el pastor, y el pastor decidió que Bernabé y Pablo se fueran. Yo me pregunto, ¿aquí dónde está el pastor? ¿No había pastor? Bueno, así como el pastor, no, parece que no había. Sin embargo, sí había pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Estos que dice aquí, profetas y maestros. ¿Qué son los profetas y maestros? En primer lugar, son ancianos, es decir, hermanos más maduros, encargados de cuidar el rebaño, de alimentar las ovejas, de guiarlas, de enseñarles la palabra. ¿Por qué se dividen en profetas y maestros? Porque depende del enfoque con el que ellos comparten la palabra. Cuando alguien se inclina más a la enseñanza, 1 Corintios 12 habla del don de conocimiento o palabra de conocimiento. 1 Corintios 13 habla de conocer los misterios y la ciencia bíblica, ¿no? Y dice, hoy conocemos en parte, entonces conoceremos todo. Hoy profetizamos en parte, entonces no necesitaremos
profetizar, ¿no? 1 Corintios 14 dice, cuando ustedes se reúnen, todos tienen algo que dar. Doctrina, profecía, revelación. Entonces, cuando la inclinación del predicador es más a dar doctrina, enseñanza, casi su sermón es una clase, pues es obvio, estamos frente a alguien que tiene un llamado de maestro. En la lista que se nos habla aquí, fundamentalmente Bernabé y Pablo, ¿cuál creen que sería el ministerio de Pablo? Maestro. En alguna de sus cartas dice yo, apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Ya dijimos que apóstol no es más que enviado. Entonces Pablo era un maestro enviado. ¿Sí? O sea, no, apóstol no quiere decir, aunque fue el tema pasado, acuérdense que apóstol no quiere decir una especie de santo que vamos a poner en un nicho, que nos puede traer nuevas revelaciones y al que le tenemos que dar todo nuestro dinero. Sí, ¿no? Y sobre todo que no hay en la Biblia ejemplos de que Pablo o cualquier otro apóstol tuviera su grupito de iglesias que estas son mías, son mi cobertura y yo soy el dueño, ¿verdad? No hay eso. Entonces Pablo era un maestro enviado y Bernabé era un profeta. Voy a detenerme un poquito más porque un primer problema es que podríamos pensar que ya no hay profetas, ¿no? Una especie de postura tradicional, pues ya no hay profetas. La otra vertiente, el otro extremo, es la de los nuevos profetas que andan proclamando y decretando puras cosas favorables para que pues digamos, ay, qué maravilloso profeta, y le demos una buena ofrenda, ¿no? No sé, ustedes lo han visto, ¿no? Y las redes están llenas de eso. Y ahora con nosotros la profetisa fulana, el profeta perengano, que viene a declarar abundancia y que se cancelan todas nuestras deudas y que se nos abren todas las puertas. ¿Cuáles puertas, no? Y pues si se iban a cancelar todas mis deudas, me hubieran avisado antes y digo otro poquito, otro muchito. Entonces, a diferencia de los profetas de la Biblia, no son personas que denuncian el pecado, la injusticia, la idolatría, la sodoma metida en la iglesia, sino que solo apapachan a la gente, le dicen cosas bonitas, ¿no? Y que a veces quieren predecir cuestiones del futuro que nunca se cumplen. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo es el decir, no hay profetas. Podríamos dudar, ¿cuál es el argumento de por qué algunos dicen no hay profetas? Porque se concibe al profeta y a la profecía como una especie de revelación de nuevas enseñanzas, o como si a la Biblia le pudiésemos añadir otro capítulo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues que cualquiera se espanta y dice, profecía ya no hay, la Biblia ya está completa. Estamos de acuerdo, la Biblia ya está completa y no hay nada que añadir. Eso dejémoslo directamente claro. La propia celebración de la Reforma es el entendimiento de que la Biblia es nuestra máxima norma de la fe y que contiene todo lo necesario para nuestra salvación, ¿no? Pero profecía no es que le añadamos algo a la Biblia. Profecía es otra cosa, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que detener en qué es la tarea del profeta y qué es la profecía, para reiterar por qué tendría que estar vigente la profecía. Quiero detenerme un poquito y contarles un testimonio, y me atrevo a contarles un testimonio. Yo no soy muy dado a contar testimonios, me conocen, pero hoy 27 de julio es precisamente el aniversario de una experiencia que tuve el 27 de julio de 1974. Algunos de ustedes no habían nacido. No, mayoría, ¿verdad? Yo. ¿Cuántos no habían nacido? A ver. Dice nada más. Yo tenía más. Tenía 2. 1974 acaba yo de cumplir 16 años. Entonces, desde que yo tenía 14 años, comencé a leer más el libro de los Hechos. La Biblia en realidad la comencé a leer, como quien dice, sistemáticamente a los 10 años, pero empecé por el Antiguo Testamento.
Y pues ya me estaba yo volviendo judaizante, ¿eh? Sin saber, bueno, entonces no, creo que no estaban de moda los judaizantes, pero yo decía, pues si aquí dice que hay que hacer el tabernáculo con tales medidas y que hay que hacer tales sacrificios, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Verdad? Yo cuando sea grande voy a hacer una iglesia que cumpla todo esto. Y cuando me servían en casa puerquito o algo así, pues yo ponía la tortilla, por acá lo sacaba, se lo daba al perro, ¿no? Procuraba el sábado no hacer nada. Ya como a los 12 años llegué al Nuevo Testamento, y entonces ya me empezó a aclarar muchas cosas. Ya dejé a un lado lo judaizante, y también otras cosas en las que andaba yo revuelto, como cosas de esoterismo, de evolución, de marxismo. Pero a los 14 que me metí más al libro de Hechos, ¿no? Me empezaron a surgir muchas dudas. O sea, ¿por qué nosotros no vemos lo que está relatado aquí? Y me acerqué a los pastores, y, oye hermano, pues mire, aquí habla de que sanaron un cojo, de que hablaban en lenguas, ¿por qué nosotros no tenemos eso? No, bueno, es que eso ya no es para nuestra época. Esa fue la respuesta, ¿no? Se me hacía difícil simplemente decir, bueno, sí, la Biblia, todas esas historias que por toda la infancia nos han contado, pues ya no son para nuestra época, entonces, ¿para qué nos dieron tantas clases, no? Entonces, bueno, incluso algunos hermanos teólogos de ahí me dieron unos libros que hablaban mal de lo que hoy llamaríamos el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Con manifestaciones como las lenguas. Un libro que se llamaba La catástrofe de Corinto, otro que se llamaba Yo he hablado en lenguas, y era un hermano que decía, eso es puro cuento, yo ya lo viví, etc. Y luego yo me compré otros con la otra postura, y entonces estuve estudiando como por más de un año, ¿no? Si había una, o deberíamos tener una llenura del Espíritu Santo o no. Y bueno, a la par que iba yo entrando en la convicción de que nuestra iglesia era tibia, de que ese cristianismo tan tibio no podía ser el ideal del cristiano, en la convicción de que la Biblia hablaba de una llenura del Espíritu, que había varios relatos de ese derramamiento del Espíritu, pues empecé también a orar, a pedirlo, a veces con cierta duda. Y obviamente yo le decía, Señor, pues lléname tu espíritu, si existen las lenguas, pues también dame. Bueno, si es del diablo, no me lo vayas a dar, ¿no? Imagínense. Porque mucha gente decía simplemente, las lenguas son del diablo, ¿no? O me decían, es que tú te estás volviendo pentecostal. ¿Y qué es eso? Jamás había pisado una iglesia pentecostal. Para mí era claro que no era un pentecostal que me estaba influyendo, ¿no? Entonces pasó como año y medio, donde pues yo estuve orando, a veces ayunando, y cuando llegué a la convicción de que una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, debemos estar alertas, rendidos, para que nos mantengamos inmersos en el Espíritu Santo, porque bautismo con el Espíritu Santo quiere decir estar sumergidos en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces veía yo esa diferencia entre un Pedro anterior al Pentecostés y un Pedro después del Pentecostés, ¿no? O veía yo a Pablo que predicaba y bautizaba, y saliendo del agua les imponía las manos para que recibieran el Espíritu Santo. O en Hechos 8, ¿no? Un Felipe que predica y bautiza a la gente, y no es sino hasta que llegan Pedro y Juan que oran para que la gente reciba el Espíritu Santo. Es claro que desde que creemos en Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos hablando de tener o no tener el Espíritu. Todo cristiano tiene el Espíritu. Estamos hablando de si cada cristiano vive sumergido, lleno en esa plenitud del Espíritu. Obviamente de la que, cuando menos 4 de los 5 relatos de Hechos, va acompañado de profecía precisamente, o de lenguas, ¿no? O de profecía y de lenguas. Cuando llegué a esa convicción, empecé a compartirlo con varios de los jóvenes, del grupo de jóvenes, de adolescentes. No pasaba nada porque es algo que yo mismo no había vivido, o sea, lo compartía, pero no pasaba nada. Entonces les dije, oiga, pues vamos a orar.
vamos a hacer unas reuniones de oración, pedir el Espíritu. Empezamos a reunirnos los viernes por la tarde. Y bueno, cuando uno no está acostumbrado a orar, pues oras 10, 15 minutos y pues ya es mucho, ¿no? Pues orábamos un ratito y ya después pues a comer, a hacer unos juegos, así por 2 viernes, 3. Pero después de ese segundo viernes, al siguiente sábado dije, vamos a orar, vamos a volver a orar. Ahí en la iglesia metodista de Gante hay un cuartito de oración que le llaman el aposento alto. Vamos al aposento alto. Ahí nos metimos a orar ese sábado. Y ahí sucedió, ¿no? Precisamente les digo un 27 de julio. Primero una convicción muy profunda de certeza de salvación y un deseo de obedecer a Dios absolutamente. Recuerdo haberle dicho a Dios algo así como: si hoy, Señor, me dijeras que ya no regrese a mi casa y me vaya al África, pues estoy dispuesto, ¿no? Una entrega, un deseo de entrega absolutamente. Entonces vinieron a mi mente palabras extrañas. Yo pensaba que el hablar en lenguas era como perder la conciencia y que Dios te moviera la boca, ¿no? Como si fueras titino. Pero no era así. De hecho, ahora pues comprendo con más claridad que ninguno de los dones del Espíritu es perder la conciencia. Siempre que Dios actúa a través de nosotros, lo hace respetando nuestra conciencia, nuestra voluntad. La propia inspiración bíblica no fue que el profeta cayó en un trance y Dios le movió la mano, sino que el profeta participa con su estilo personal, su idioma, sus conceptos culturales, etc. Entonces, en ese momento que yo tenía esas palabras y el deseo de decirlas, sí me resistía porque decía, no, es que, ¿qué tal si yo estoy inventando, no? Porque yo seguía esperando que Dios me forzara a hablar en lenguas. Total que decidí empezar a hacerlo con ese temor, ¿verdad? Pero conforme continué, creció la certeza y una sensación de paz así inmensa, inmensa, que yo decía, me voy a morir, ¿cómo me puede caber en el pecho tanta paz? ¿No? O sea, era impresionante. Lo interesante, bueno, empecé a orar por otros jóvenes que me acompañaron y fuimos 6 los que recibimos ese día esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Debemos haber orado de 3 a 4 horas sin sentir. No fue eso de que a los 10 minutos ya me duelen las rodillas o qué pido ahora. O sea, en realidad fue mucho tiempo que prácticamente no sentimos. Entonces, bueno, cada quien lo experimenta diferente, ¿no? Para algunos era más conmovedor, pues algunos lloraban, otros alababan en voz alta. Quizá yo, porque soy más parsimonioso, pues simplemente yo fui más silencioso, pero era esa experiencia de cualquier manera, ¿no? Fue muy interesante porque al salir de esa reunión nos fuimos a una reunión que había en una casa con adultos, pero había varios de mis amiguitos allí y llegamos casi al final de la reunión. Esos amiguitos eran de papás, abuelos, cristianos. Mis papás no habían sido cristianos, o sea, nosotros llegamos a la iglesia cuando yo era muy niño, entonces yo no era de abolengo, ¿verdad? Pero mis amiguitos sí. Entonces, imagínense que yo llego y de manera como espontánea se me siento decirle, oye, ¿tú estás seguro de tu salvación? Decirle a jóvenes que han estado toda su niñez en la iglesia, ¿no? ¿Tú estás seguro de tu salvación? Y me contestaron, no, y empezaron a llorar. Los que hemos estado en iglesias así donde conocemos que los adolescentes son bien apáticos y bien fríos y bien, pues, entendemos que algo estaba pasando, ¿no? Más allá de lo que podemos nosotros manejar. No, bueno, quisieras realmente convertirte, aceptar a Cristo. Porque nos es claro, ¿no?, que el ir a una iglesia no es lo que nos salva, ¿verdad? Y bueno, fue una de las manifestaciones de esa experiencia, ¿no? Empezar a predicar
a Cristo, aún a la gente que estaba en una iglesia, y encontrar que muchos no se habían convertido. Uno de los principales administradores ahí, yo le dije, ¿cuándo usted aceptó a Cristo? Me dijo, no, yo no necesito, yo nunca he entrado a una iglesia católica. O sea, ni siquiera había la concepción, ¿no?, del nuevo nacimiento. Fue una época en la que estuvimos yendo a predicar a la calle, especialmente a la Alameda. No había tantos merolicos y vendedores como ahora, ¿no? No había, casi éramos los únicos. Fue algo muy bueno. Hubo muchas experiencias ahí, fuimos mucho tiempo, muchos meses, no sé, varios años. Mucha gente convertida, gente que de ahí se quería ir, se iba con nosotros a la iglesia, se bautizaba. Y también en las reuniones empezó otra forma de alabar, ¿no? Los que hemos estado en iglesias históricas también hemos vivido muchas veces la apatía, ¿no?, del canto. La gente ya está muy acostumbrada, ya no pone atención. Las reuniones de jóvenes casi siempre son de estar echando relajo. Ahora con el celular, antes no había celulares, pero era pasarse papelitos y jijiji, jajaja, nadie le hace caso a la clase, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, y todavía sin decir nada de lo que había pasado, el Señor se empezó a mover y los jóvenes empezaron a alabar de otra manera, incluso a hacer cosas que allí no se acostumbran, están hasta prohibidas, como empezar a aplaudir o a levantar las manos de manera espontánea. Pero inmediatamente después empezamos a explicar qué era el bautismo del Espíritu, y las reuniones de oración se volvieron como lo más importante. Por ejemplo, nosotros teníamos una reunión el domingo en la tarde de 1 hora y en cuanto acababa la reunión organizábamos unos juegos de 1 hora o 2 horas. Y ahora al terminar la reunión nos quedábamos a orar, ya nadie se acordaba de los juegos. Orar y orar y orar. Y luego los viernes que seguíamos con nuestras reuniones de oración, pasaba algo muy curioso, ¿no? Si empezábamos a orar a las 4:30 de la tarde, después de la explicación, nos arrodillábamos, ¿no?, pidiendo el Espíritu para todos los que a su vez también lo querían. Llegaron ocasiones en que cuando nos levantábamos estaba oscuro el lugar de reunión, no porque creyéramos en algún rito raro, sino porque nadie se había parado de sus rodillas a encender la luz, nada más por eso, que estábamos orando. Y era un clamor, ¿no? O sea, es que es increíble ver adolescentes y jóvenes clamando, orando, hablando en lenguas. Fueron más de 100 personas, entre jóvenes y adultos, los que recibieron a fin de cuentas esta bendición. Obvio, pues la iglesia nos corrió, ¿verdad? No fue algo que les agradó. Fue una lucha muy larga, algún día tal vez la platiquemos, pero parte de esa discusión que me tocó a mí, porque pues fui llamado por las autoridades más altas, ¿no?, varias veces, es si están vigentes o no estas experiencias del derramamiento del Espíritu Santo, si están vigentes o no estos dones como el poder orar en otras lenguas, ¿no? Y entonces pues es algo que también me pregunto ahora, o pregunto en cuanto a la profecía, ¿sí? Si entendemos la profecía como vaticinio, no solo no está vigente, sino ni siquiera es bíblica. La profecía en la Biblia tiene otro sentido, ¿no?, conforme a sus raíces hebreas y griegas, es hablar de parte de. La profecía es hablar de parte de, en este caso de Dios. No necesita ser un mensaje que hable del futuro, aunque en algunos profetas de la Biblia se habla del futuro, no se circunscribe a eso. Es más, el apóstol Pedro le llama a la Biblia, a lo que hoy entendemos como la Biblia, el apóstol Pedro le llama la palabra profética más segura, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra profética por excelencia. ¿Por qué? Porque ella es el mensaje de Dios por excelencia. Ahora, ¿qué porcentaje de la Biblia habla del pasado?
50, 70, 80. Entre 70 y 80% de la Biblia habla del pasado. Si la Biblia es la palabra profética más permanente, es sorprendente que la profecía habla en su mayor parte del pasado. Obviamente, la profecía también habla del presente. Muchos textos son presente o incluso intemporales, como los Salmos, o en su momento fueron dichos por Isaías o Jeremías a sus contemporáneos. O sea, es una profecía presente, ¿no? Y por supuesto que en la Biblia se da una esperanza respecto al futuro. Pero lo que la profecía no es, definitivamente no es adivinación, vaticinio, mera predicción. Eso no es. Es un concepto pagano, ¿verdad? La profecía es un mensaje de Dios para. Aquí tenemos que, pues prácticamente memorizar 1 Corintios 14. Esto que les comparto de mi testimonio, hermanos, cuando empezamos la reunión y les decía oremos, y oremos fundamentalmente por esa llenura del Espíritu, es porque mi vida cristiana pues comenzó de muy chico. Me bauticé también como a los 10 años, aunque creo haber aceptado a Cristo mucho antes. Pero de esa vida cristiana pues un poco tibia, un poco así, pues cambió después de pedir esa llenura del Espíritu, ¿no? Yo quise ser pastor desde muy joven, desde que era niño yo anhelaba que cuando creciera iba a ser pastor, y mi plan era pues terminar una carrera, luego ir al seminario y luego ya ser pastor. Pero cuando nos corren y me tengo que ir con 100 gentes, ¿no? Pues ya me encuentro como pastor a los 16 años, ¿no? Entonces, así fue esa experiencia, pero por eso me parece muy importante estos temas, ¿no? Porque por un lado la iglesia se ha enfriado, pero hay un mandato en Efesios, sed llenos de espíritu. Pero está el otro extremo que también ya mencioné, con el pretexto del avivamiento, el pretexto del espíritu. Hoy se abusa del emocionalismo, del sensacionalismo, y se cree que avivamiento es lo que no es. O sea, nuevas revelaciones, música guapachosa, cosas sensacionalistas, que cada vez que oran por ti te caigas. O sea, entonces, hoy se cree que avivamiento es algo que no tiene nada que ver con el avivamiento, ¿no? Por eso es que tenemos que ir a un equilibrio. A ver, ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 14, verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí están las funciones y los objetivos fundamentales de la profecía. Edificar, es decir, ponerle un ladrillito más a la vida del que está construyendo su camino, su destino. Exhortar, que es animar, y consolar, ¿no? Eso es lo fundamental de la profecía. Entonces, como vemos, no es decir, Dios me reveló que mañana va a temblar. Y hay muchos que lo han dicho así y no se cumple, gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa no es la tarea de la profecía. Cuando nosotros vemos la profecía referida al pasado, esa gran proporción bíblica, es porque es necesario que el pueblo de Israel y hoy la iglesia tengamos una clara conciencia de quiénes somos, cómo Dios nos redimió y cómo nos ha traído hasta aquí. Esa es la función de la profecía hacia el pasado. El pueblo de Israel, o especialmente el reino de Judá, hubiera desaparecido en Babilonia si no hubiera tenido esta conciencia que le dieron los profetas de su historia, ¿no? Los libros históricos que llamamos nosotros históricos en la Biblia hebrea se llaman profetas primeros, ¿no? Entonces, la historia es una profecía que me enseña respecto de mi origen en el pacto con Dios y cómo Dios me ha traído hasta aquí.
La profecía hacia el presente, por supuesto, consuela, pero también exhorta y redarguye, especialmente en relación con la idolatría. Ustedes, si leen los profetas, van a ver que su principal acusación es la idolatría. Y nosotros, aunque no tengamos imágenes de piedra, hay muchas cosas en las que podemos ser idólatras, ¿no? Y la injusticia. Por un lado, porque el pueblo de Israel era una teocracia, ¿no?, en la que no debería haber habido pobres y ricos, como en cualquier otro estado o gobierno. Pero hoy sigue hablándonos la profecía contra la injusticia, porque la iglesia no debería aliarse con los poderes opresores, ¿no? Pero también la profecía nos habla respecto al futuro, sí, pero no, aunque eso es largo, pero estamos ahorita dando la clase de escatología en los cursos de Maná, por si se animan a participar. La profecía para el futuro no es para dar fechas, ni para darnos un mapa de que si primero pasa esto, luego lo otro, luego lo demás allá, sino para fortalecer la esperanza, la certeza de que al final el reino de Dios triunfa, se establece. Los justos serán recompensados, más específicamente nosotros seremos resucitados, ¿no? Entonces, bueno, si la profecía es eso, ahora vamos a ver un poco con respecto a Bernabé. Allá en Hechos, los primeros capítulos, debe ser el capítulo 4. Nos cuenta el capítulo 4 que el amor de una iglesia llena del Espíritu Santo era tal que los que tenían bienes los repartían para que no hubiera pobres. Hoy no hay eso, ¿verdad? Las iglesias que predican prosperidad, la prosperidad es para el pastor, pero no para los pobres. O sea, todo es para acá, no para que lo repartamos entre los pobres. 4:36, entonces, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hermano lleno de amor vendió algo seguramente muy caro y dio el dinero para que se repartiera a los pobres. Ahora, se llamaba José, pero los propios apóstoles le pusieron otro nombre. Es un nombre arameo, Barnabí, hijo del profeta. Nabí es profeta y Bar es hijo, ¿no? En griego quedó Bernabé, Barnabí. Sin embargo, el texto traduce hijo de consolación. Porque si la raíz hebreo-aramea es Nabí, profeta, el griego traduce consolación. Creo que ya quedó claro en Corintios 14 que la profecía es para consolar, ¿no? Entonces Bernabé era una persona que con sus predicaciones, con sus acciones, consolaba a la iglesia. A tal punto que los mismos apóstoles le reconocieron así y le nombraron hijo de consolación. Hijo de, en la Biblia quiere decir discípulo o persona que tiene una naturaleza especial. Por ejemplo, los hijos de los profetas son los discípulos de los profetas. Hijo de la riqueza sería alguien que ama la riqueza. ¿Sí? Entonces, no es que era hijo de alguien en sentido literal, sino que tenía esa naturaleza. En Hechos 15, Pablo, Bernabé y otros hermanos son enviados a diferentes iglesias para que combatan las posturas judaizantes. Desgraciadamente hoy también tenemos una moda tremenda de judaizantes, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Y muchos hermanos cristianos, sinceros, pero sin mucha doctrina, de repente son arrastrados por algún judaizante que les hace creer que él sabe mucho.
¿verdad? Y que les habla 2, 3 palabrillas en hebreo y ya los apantalla, ¿no? Pues si usted quiere estudiar hebreo, perdón el comercial, pues véngase al Museo de la Biblia, ¿no? Tenemos maestros especializadísimos que manejan el hebreo, el arameo y el árabe, y hasta un poco de acadio, ¿no? Entonces, no se deje apantallar. Entonces los apóstoles fueron a las iglesias con una carta de los apóstoles para decirles a las iglesias, ustedes no tienen que guardar la ley de Moisés, ¿no? Cuando entregaron esa carta, dice en el verso 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, fíjense qué interesante texto, ¿no? Judas y Silas también, es decir, ¿quién más? No, Pablo no, pero Bernabé sí. Bernabé, Judas y Silas, cuando menos iban 3 profetas, ¿no? Como Judas y Silas también eran profetas, declararon prosperidad para todos. ¿No dice así? No declararon prosperidad. ¿Hicieron guerra espiritual? No, tampoco dice así. ¿Cancelaron todas las deudas? No. ¿Profetizaron un huracán o una nevada? ¿Verdad que no? No dice nada. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces, ¿qué hace un profeta? Sobre todo un profeta neotestamentario. Porque déjenme decirles que la idea de que ya no existían profetas fue en primer lugar una idea judía. El rabinismo post-exílico, es decir, cuando el reino de Judá o muchos judíos regresan de Babilonia a Jerusalén, bajo los liderazgos de primero Zorobabel y después de Esdras y Nehemías, Esdras llega a ser tan importante en la compilación de los escritos sagrados que se le reconoce como el gran escriba del Dios del cielo, ¿no? Y entonces el rabinismo posterior considera que el Antiguo Testamento se cerró con Esdras. Si usted lee el segundo libro de Macabeos o el cuarto libro de Esdras, usted podrá ver el papel preponderante que se le da a Esdras y cómo incluso se dice que Dios le volvió a dictar lo que se había perdido y cómo allí se terminó la revelación. Entonces, para el judaísmo rabínico, insisto, la profecía, los profetas se acabaron con Esdras y comenzó la era de los escribas. Hay mucho de cierto en ello. Los soferim o escribas, que realizaron un papel muy importante para el texto hebreo, son de la época de Esdras en adelante. Pero lo que me importa ahora es que en su concepto ellos decían no hay más profetas. Entonces los judíos se enfrentaron en primer lugar a un problema. Lo que los profetas anunciaron que el reino de Dios vendría no se ha cumplido. Nosotros seguimos dominados por los persas, por los griegos, por los romanos. Seguimos sufriendo. Lo que predomina es la maldad. Hay una palabra de Dios para nosotros hoy, y como no había profecía en la doctrina oficial, entonces se empezó a crear un nuevo género de revelación que se llamó la apocalíptica. Y surgieron libros como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Esdras, la ascensión de Moisés, el martirio de Isaías, el testamento de Abraham, etcétera, ¿no? Libros muy importantes, algunos de ellos citados en el Nuevo Testamento, como Judas, en su epístola, cita el libro de Enoc y la ascensión de Moisés, ¿no? Entonces, cuando llega Juan el Bautista, la gente dice que es un profeta. Fíjense la importancia que tiene eso. Un pueblo que ha sido enseñado en que no hay más profetas. Si acaso el Elías último, el profeta postrero, escatológico, aparecerá. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, el pueblo dice, este es el profeta, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, Elías vino, o sea, Juan el Bautista.
O de Jesús, ¿no? Algunos discípulos de Juan no reconocieron nunca a Jesús, derivaron en la secta de los mandeos. Otros al revés, ¿no? Dejaron a Juan de lado y dijeron Jesús es el profeta. Se esperaba un profeta escatológico, pero no había profecía, ¿no? Eso que quede claro. Sin embargo, cuando la iglesia cristiana comienza, el libro la carta a los Corintios, dice, Dios ha establecido profetas, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para Pablo, en la iglesia hay profetas. Es interesante, para el judaísmo ya no había profetas, para la iglesia hay profetas. Efesios 4:11, ¿no? Cuando el Señor ascendió, fíjense el tiempo de que está hablando, no está hablando del Antiguo Testamento, sino está diciendo que tras la ascensión, el Señor dio dones a los hombres y menciona profetas. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento debemos entenderlos como posteriores a la ascensión, es decir, al propio Pentecostés. ¿Y cuál es la tarea de los profetas neotestamentarios? Mencionados no solo en este pasaje que les acabo de leer. Hechos habla de otro profeta llamado Agabo, de 3 hijas de Felipe que profetizaban, o de que el propio Agabo llegó con una compañía de profetas, ¿no? O el primer texto que leímos, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos mencionados los profetas. Ahora, solo reiteremos, los profetas no tienen que añadirle a la Biblia, ni vaticinarnos el futuro. Si quisiéramos decirlo en términos modernos, espero no escandalizar a nadie, ¿no? Los profetas son los predicadores. La profecía es el sermón. Claro, el sermón respaldado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no el sermón que es el refrito, ¿no? Ya, me compré mi libro de sermones, ¿qué voy a dar hoy? Pues es así como la sopa Maruchan, ¿verdad? No, ese sermón que consuela, edifica y exhorta. Entonces tenemos ancianos de 2 inclinaciones, el anciano que enseña y el anciano que consuela y exhorta. Entonces uno es maestro, el otro es profeta, ¿no? Pero la pregunta queda en pie. Pero si la Biblia está completa, ¿para qué necesitamos profecía? Bueno, porque la profecía no le añade a la Biblia. Entonces, ¿para qué? Si nos va a decir lo que ya está en la Biblia. Qué bueno que nos va a decir lo que está en la Biblia. Dios nos libre que nos diga algo que no está en la Biblia. Pero vean ustedes Lucas, en su primer capítulo, encontramos en el verso 67, Lucas 1, 67, el subtítulo dice, Profecía de Zacarías. Si ustedes analizan, ahorita no vamos a tomar tanto tiempo, si ustedes analizan la profecía de Zacarías, van a ver que solo está citando textos de las escrituras hebreas, ¿no? De Génesis, de Salmos. O antes, en el verso 46, está la profecía de María. Exactamente lo mismo. María cita el primer libro de Samuel, el profeta Isaías, los Salmos, ¿sí? Ustedes háganlo con cuidado, quizá con una concordancia o una Biblia de referencias, y van a ver que no están inventando ninguna doctrina. La profecía no inventa doctrinas. La doctrina pertenece a otro don, el don de la enseñanza, no el de la profecía, ¿verdad? La profecía de Zacarías y de María en este evangelio, déjenme decirlo así, no es más que como un collar en el que hemos ensartado las cuentitas, o sea, distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y uno dice, pues si ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Porque eso es lo interesante. La Biblia es un libro muy gordo, ¿no? Y sin muñequitos, ¿no? Ok, me toca predicar. ¿De qué voy a predicar? ¿De todo este libro? No es fácil decidir, ¿no? Por un lado, de toda esta extensión, ¿de qué tengo que hablar? Segundo, mi público. Hombres, mujeres, niños, jóvenes,
cultos, incultos, cristianos, no cristianos, maduros, inmaduros, unos tristes, otros contentos, unos necesitados, otros enfermos, otros tibios, otros en pecado de plano, ¿no? Es normalmente un público tan heterogéneo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es lo que necesita? O sea, me enfrento a dos problemas, ¿no? Tengo un material muy extenso y tengo un público del que yo debería percibir qué necesita. Ambas cosas no son fáciles. Entonces, cuando Dios me inspira, es decir, me motiva, me pone la idea, el impulso de hablar de cierta cosa, cuando yo me mantengo en esa comunión con el Espíritu, Dios me puede hablar, ¿no? O sea, es algo que no debemos dejar de lado. Dios habla. Siempre y cuando tengamos presente que todo lo que alguien suponga que Dios le ha hablado tiene que estar en concordancia con este santo libro, ¿no? Porque el otro problema es que hoy se abusa también de eso. Hay gente que se la pasa diciendo, Dios me dijo, ¿no? Y cuando es el pastor, desgraciadamente la iglesia se malacostumbra y casi piensa que Dios viene a tomarse un cafecito con su pastor y le da una serie de revelaciones, ¿no? Sin embargo, es una realidad que el Espíritu Santo nos habla. Esa semana que recibí el bautismo del Espíritu, miércoles o martes, no sé, me fui a la escuela. Yo estaba en la prepa y estaba en la tarde en la escuela de música. Y como era muy pobre, siempre andaba caminando, no tenía ni para el camión. Me fui caminando, ¿no? Pero esa ocasión fue algo especial porque es como si yo sintiera por qué calle me tenía que ir. Y entonces pasé por una parroquia católica y ese impulso fue, entra. ¿A una iglesia católica? Bueno, me metí y me quedé hasta atrás. Pero como que el impulso fue, vete hasta adelante. Y me fui hasta adelante. En ese momento yo creo que el sacerdote iba a hacer algo que no sé exactamente qué iba a hacer, pero me dijo, ayúdame. Entonces yo le dije no. Pero me quedé allí. Se terminó la misa y se bajó y se acercó y me dijo, ¿por qué no me quisiste ayudar? Le digo, ¿usted sabe que Cristo lo ama? Gracias. Entonces me dice, ay, a ver, pásate a la sacristía, ¿no? Y nos pasamos a la sacristía y le prediqué como 2 horas. No, vamos a comer. Todavía me llevó a comer, nos fuimos como otras 2 horas, ¿no? Quiero que mañana vayas al convento de monjas donde doy clases. Y al otro día me llevó al convento y me dio su tiempo para hablar con las monjas y hablarles el plan de salvación, ¿no? Entonces, después de esa llenura del Espíritu, empezaron a pasar esas experiencias, ¿no? De vivir realmente que Dios sí te habla, te dirige. Pero cuidado con los alucines, eso sí lo aclaro, ¿no? No hay que cenar muchas quesadillas porque entonces, ¿verdad? Podemos tener visiones raras. Pero de que Dios habla, Dios habla. Entonces, allá en donde leímos Hechos 15, cuando están redactando la carta contra los judaizantes, hay una frase que dice, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna otra carga. Pero fíjense esa sinergia tan hermosa, esa comunión a nosotros y al Espíritu Santo, juntos, ¿no? Porque es una convivencia, es una relación amorosa de dos, nosotros y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, la profecía es que yo pueda ser sensible al mensaje, a las ideas que Dios quiere que yo comparta con los hermanos. De tal manera que no solo voy a compartir algo que está en la Biblia, en cualquier pasaje de la Biblia, sino adquiere esta característica. Es la palabra precisa para la persona adecuada en el momento oportuno con la fuerza del Espíritu Santo. Eso humanamente no es algo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Y entonces uno mismo se va a sorprender, y también lo dice Corintios 14. Y entonces el que llega y cae en convicción y dice, ¿quién le reveló esto? Al pastor, ¿no? Oye, tú le hablaste al pastor de mí antes de que llegáramos, ¿verdad? Porque dijo todo lo que yo soy o todo lo que yo necesito. Esa es profecía, ¿no?
Cuando Dios nos ha movido, no a decir algo que está fuera de la Biblia, no a decir algo que le añadimos a la Biblia, no, sino algo que está en la Biblia, conforme a la medida de la fe, dice Pablo, el que profetiza, profetice conforme a la medida de la fe. La frase latina, medida de la fe, es regula fidei. ¿Qué es en teología la regula fidei? La regla de la fe. ¿Y cuál es la regla de la fe? La Escritura. Entonces la profecía es conforme a la regula fidei, ¿no? No voy a inventar cosas, pero voy a decir lo que está aquí, pero lo que está aquí es muy abundante y de lo que está aquí puede ser que una cosa tú necesitas ahora y otra no. Insisto, la profecía es esa palabra oportuna, que el Espíritu mueve en mí y que vivifica y toca en el corazón del que está escuchando. Entonces, desde esa perspectiva, yo pregunto si la profecía es necesaria o no. Hasta que Cristo venga, ¿no? No hay ningún pasaje que diga que ya no hay profecía. En 1 Corintios 13 dice que la profecía se acabará. ¿Pero saben cuándo se acabará? Cuando veamos cara a cara. Hoy no vemos cara a cara. Nos mandan saludos también la hermana Claudia Palomo, de allá de Cuernavaca, la hermana Mónica Soto, el hermano Rafael Ramos de Jalapa, el hermano Eugenio Aquino de Unti. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, es un gozo, ¿verdad? Entonces, si la profecía neotestamentaria era retomar las escrituras hebreas y entenderlas en su significado cristológico, consolar a través de ellas al necesitado, darnos la claridad y la certeza de esa salvación que el Señor nos ofrece, pues es un don que tiene que estar presente. De tal manera que el profeta entonces, en primer lugar, es alguien igual a cualquier otro creyente, que es algo que ya comentamos en otra sesión. Todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. No hay unos cristianos mayores que otros. No hay dignidades, no hay jerarquías, ¿verdad? Hay igualdad como hijos de Dios. Entonces, yo no puedo presumir que tengo una unción, como le dicen ahora, que tú no tienes. Porque la unción no es más que una manera de decir que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Y no hay un cristiano, como dice Romanos 8, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo, ¿no? Todos tenemos el Espíritu, todos somos sacerdotes, una verdad recuperada en la Reforma, postulado fundamental, el sacerdocio universal. Solamente que los ancianos son solo eso, más maduros. Tienen más tiempo que nosotros. Tendrían que conocer mejor la palabra que nosotros. Y están puestos para servirnos. En la Biblia, todos esos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, están puestos para servir a los demás. No para estar arriba, sino para estar abajo en todo caso, ¿no? De tal forma que el profeta es un anciano que tiene el llamado a consolar y a exhortar. Y que su tarea fundamental es llevar sermones, predicaciones, en los que la gente recibe ánimo para seguir adelante. Recibe esa palabra que en su necesidad estaba requiriendo, que en su duda y en su dolor recibe esa esperanza y esa certeza que le hacía falta, ¿no? Ese es el profeta. Entonces usted, como muchos de ustedes aquí son pastores, pues solo tienen que repasar un poco cómo han sido sus predicaciones y decir, soy maestro, soy profeta, ¿no? Y continuar en esa tarea. Pero el profeta no es alguien, bueno, ya dije, de una dignidad superior, porque parte del error hoy está con nosotros el apóstol fulano, el profeta fulano, y es un equivalente de decir, llegó el arzobispo o llegó el papa, ¿no? Pleitesía. No. El profeta es cualquier hermano que consuela. Segunda cosa, la profecía no sirve, no se debe de usar para inventar doctrinas.
La Biblia es nuestra norma de la fe, ¿no? La profecía no se debe de usar para dirigir vidas. No hay ejemplos bíblicos, ¿no? Incluso hay ejemplos bíblicos en contrario. Dios le dijo a un profeta, en tal ciudad no vayas, cuando vayas ni comas ni bebas. Y de repente llegó otro profeta y le dijo, Dios me dijo que ya puedes comer y beber. Y el otro con el hambre que traía dijo, no, pues órale. Y Dios lo castigó. La profecía no es para dirigir vidas. Nuestra vida está dirigida por los principios de la Escritura, por la guía del Espíritu Santo y la confirmación de nuestras autoridades. Lo que dicen mis padres, lo que dicen mis pastores, lo que dice mi marido, ¿no? O sea, yo no puedo alucinar y decir, es que Dios me dijo, el profeta me dijo. Y tristemente, hoy a la gente le gusta orar así, ¿no? Me invitaron y yo lo agradezco a un evento muy especial de una organización que se llama Unánimes por México. Se hizo una ceremonia muy pues solemne e incluso se contó con banda y escolta del ejército mexicano y toda la cosa, ¿no? Y ahí estábamos en el presidium. Pero luego, a la hora de la oración, de las oraciones ya abajo con la gente, me tocó escuchar a varios que se dicen apóstoles o profetas. Dicen, y yo declaro que tienes corona y manto real y que Dios te va a mandar a las naciones. Y entonces parece que una manera de presentarme como un gran profeta es decirle a la gente cosas prometedoras, grandiosas, porque entonces él va a decir, no, este sí me dio una gran profecía, entonces este es un gran profeta. Y la verdad es que a veces solo frustra la vida de la gente. Ahora que hay intentos de partidos políticos cristianos, ¿no? Me ha tocado ver a cuántos jóvenes se les ha profetizado que van a ser presidentes de la República. No sé si cada presidente va a durar un día, yo creo, para que todos puedan pasar, ¿no? O sea, es decir, son falsedades, ¿no? Tenemos que tener cuidado, porque la profecía no está para dirigir vidas, para manipular a la gente. La Reforma también tiene sus episodios muy tristes. Aparte de la Reforma de Lutero, para muchos cristianos Lutero no fue lo suficientemente radical. Entonces nació el movimiento radical o anabaptista, ¿no? Vamos a volver a bautizar, o vamos a bautizar, mejor dicho, ¿no? Nosotros no creemos en el bautismo de niños porque el niño no se estaba decidiendo a ser un discípulo, vamos a bautizar. Eso era una decisión muy difícil, porque desde la época del emperador Justiniano, para impedir que la gente se bautizara tantas veces, se estipuló pena de muerte para el que se volviera a bautizar. Entonces, las leyes de Justiniano estaban vigentes y no se podía uno volver a bautizar. Cuando los anabautistas empezaron a bautizar adultos que supuestamente habían sido bautizados de bebés, tuvieron la oposición obviamente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana, que para ese entonces era bastante católica, de la Iglesia Luterana y en su momento de la Iglesia Calvinista o Reformada. De tal forma que los anabaptistas eran condenados a la muerte. Los amarraban de las manos a los tobillos y los lanzaban al río para que se bautizaran, ¿verdad? Y morían ahogados en una parodia del bautismo de inmersión. Algunos anabaptistas empezaron a manejar la idea de revelaciones, como Melchior Hoffman, que dijo que el reino de Dios se iba a establecer en Estrasburgo, o sea, un mileniarismo nuevo, ¿no? Melchior Hoffman murió preso y uno de sus seguidores se fue a otra ciudad que se llama Münster. Y en Münster dijo, aquí se va a establecer la Nueva Jerusalén. Y yo soy el Elías que trae la Nueva Jerusalén. Y se formó una comunidad, toda la ciudad se fue tras el profeta, ¿no? El obispo católico sitió la ciudad con sus ejércitos. El profeta, bueno, cayó en muchos excesos, mató a cualquiera que fuera un disidente, tomó muchas esposas y, bueno, hizo muchas cosas. Finalmente sufrieron el hambre, las plagas y acabaron todos asesinados, ¿no? Es uno de los episodios tristes de la Reforma. ¿Por qué? Porque empezamos a suponer que hay revelaciones
o aceptar revelaciones, profecías, para manipular a la gente. Pero nunca debemos aceptar una profecía en donde se nos quiera manipular, ¿verdad? Hermano, Dios me dio una profecía que me tiene que dar su carro, ¿verdad? No. Hermana, Dios me dijo que usted se tiene que casar conmigo. Le dice el profeta más feo a la hermana más guapa, ¿verdad? No. O sea, cuidado con cualquier profecía que manipula. Porque Dios nos revela su voluntad de manera individual, a la luz de las Escrituras y, como digo, de nuestras autoridades. El propio Pablo, hablando de la palabra que los profetas deben dar en la congregación, 1 Corintios 14, 26 al 28, dice que podemos profetizar, pero que los profetas prediquen 2 o 3 por turno y los demás juzguen. Es decir, ninguna profecía puede pretender infalibilidad. La infalibilidad o inerrancia está reservada a este santo libro, ¿verdad? Hoy hay profecía, pero la profecía debe ser juzgada. Y a veces nos da miedo juzgarla. ¿Por qué? Porque el profeta dice, ¿cómo tú vas a dudar algo que Dios dijo? Y me tocó conocer profetas que tenían un conjunto con las iglesias a las que dominaron, un concepto tan equivocado como suponer que cuando el profeta habla es Dios mismo el que está hablando. Y entonces la gente dialogaba con Dios, ¿no? Debes de venir hoy a la oración a las 12 de la noche. Señor, pero, diciéndole al profeta como si fuera Dios, Señor, es que estoy ocupado a las 12 de la noche, ¿no? Tienes que venir. Y hasta, fíjense que hasta le daban sus cachetadas a la gente. Sí, pues tenía una doctrina así de que cuando tú estabas lleno, estabas en el trono y cuando te distraías, no se baje del trono. Nos da risa, pero no, es que he conocido unos abusos terribles de los llamados profetas y hoy profetizas, que incluso revuelven profecía, entre comillas, con brujería. Perdón que diga nombres, pero hay por ahí una profetisa que se llama Dina Santamaría, búsquenla en internet, que revuelve puros conceptos de brujería con profecías, ¿no? Y fíjense que, dice ella, hay que hacer pactos con Dios. Dios me ha revelado, vamos a profetizar pactos con Dios. Pacto de sal, dice ella. Una mujer estaba siendo engañada por su marido, yo le dije, ponle sal en los calzones. Y ella le puso sal en los calzones, dice, y el marido se volvió impotente con la amante, ¿no? O sea, eso es revolver cristianismo con brujería. Y de eso hay muchísimo hoy, que el pacto con pan, el pacto de aceite, el pacto de sal, el pacto de vino, no sé ni cuántos pactos, ¿no? Con la ofrenda. Ah, no, sí, por supuesto, con las cosechas de la ofrenda. Y bueno, luego ahí en Face, sí tengo una que otra profetisa, que siempre anda poniendo cosas como que puras victorias y puras prosperidades. Se parece al horóscopo, ¿no? O sea, te dicen cosas tan ambiguas que cualquiera puede tomar y yo me pregunto, a ver, ¿cómo profetizas que ahora sí la gente va a tener la gran bendición de Dios? Ni siquiera sabes si esa gente se tiene que arrepentir de sus pecados. ¿Cómo le estás hablando de la pura bendición cuando tendrías que hablar del arrepentimiento, ¿no? Incluso tenemos canales de televisión donde básicamente hablan profetas. ¿De qué se tratan esas profecías? De pedir dinero y de declarar abundancia. Pero como dije antes, cuando leemos Isaías o Jeremías, el mensaje principal es, vuélvete a Dios, arrepiéntete, ¿no? Claro, ese mensaje no es muy popular. Seguro si hablo contra el pecado no va a haber muy buenas ofrendas, pero entonces sería un profeta auténtico, no un profeta falso. Yo creo que hay dudas y muchos comentarios, ¿verdad? Armando había alzado la mano y quien guste, porque el tema puede alargarse muchísimo, pero me gustaría detenernos en las inquietudes. Mi pregunta era en el sentido de que mencionaste que ahorita los pastores aquí presentes repasaron un poquito sus prédicas anteriores y ver por dónde va el asunto, si es más hacia la enseñanza o hacia la consolación. Lo que yo quería
es que probablemente haya de los dos, porque quizá alguna ocasión el púlpito esté más enfocado hacia la enseñanza y en otra, por parte del mismo pastor, hacia la consolación o la exhortación. Quizá haya... Sí, por supuesto. No hay una división tajante. Ajá. Mi experiencia es que al enseñar muchas veces las personas reciben precisamente eso que estaban necesitando, o que al comprender mejor quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, su vida también es transformada. O sea, la enseñanza también transforma. Y muchas veces una profecía implica enseñanza, y una enseñanza implica un consuelo, pero definitivamente hay una facilidad y una tendencia preponderante en cada uno de nosotros, o a la enseñanza o a la consolación, ¿verdad? A mí me costaría más, no sé, por ejemplo, alguien que consuela, tal vez te pueda decir la misma idea, darte el mismo ánimo de 4 o 5 maneras distintas. A mí eso me costaría mucho trabajo. Yo te digo una cosa y pues ya me voy a la otra, o sea, de manera estructurada. Entonces, no soy profeta, ¿verdad? Pero pues algunos sí, algunos sí. Ahora, la profecía no es caer en trance. Creo que eso vale la pena también retomar eso, ¿no? Ya dijimos que nada de lo que es de Dios nos hace perder la conciencia. Porque a veces se piensa, y así se ha manejado el don de profecía, lo comentamos seguramente en la sesión que hablamos del don de profecía, en que a veces se piensa, hermanos, yo tengo una profecía, entonces cierro los ojos, ¿no? Alzo la mano, empiezo a hablar en primera persona como si fuera Dios. He aquí yo os digo, pueblo mío, o sea, como si fuera Dios, y además en lenguaje Reina Valera del siglo XVI, ¿no? O sea, Dios habla español del siglo XVI, ¿verdad? Y entonces empiezo a decir, eso, bueno, no digo que no sea profecía, ¿verdad? La forma no es muy correcta, a lo mejor el mensaje fue correcto, pero deberíamos superar esa forma. No necesitamos cerrar los ojos, cambiar el tono de la voz y hablar en Reina Valera, ¿no? Sino que perfectamente con los ojos abiertos, y a veces depende del contenido del mensaje, o sea, si estoy gozoso o estoy triste, pues ya, o si es una profecía conmovedora en la que puedo llorar, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero el chiste es que plenamente consciente yo predico lo que Dios me ha dado, ¿no? No es un trance. El profeta no es un medium que de repente cayó en ese trance y Dios le movió la boca y todo lo que está diciendo es literal palabra divina. Ese creo que es el principal error. Por eso muchos se han dejado engañar por los que se dicen profetas, por la suposición de que palabra por palabra lo que dicen es directo palabra de Dios. Y nos olvidamos de que Pablo dice, los profetas hablen y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque si yo soy profeta, entonces la idea de que Dios quiere que yo comunique llega a mi cabeza. ¿Pero quién la expresa? Yo, con mis propias palabras. Y ahí es donde puede haber una posibilidad de distorsión. A veces porque yo creo que Dios me dijo lo que Él no me dijo. Si no, fíjense que la mayoría de la gente dice, es que este proyecto que yo les estoy presentando está en el corazón de Dios. Eso me parece muy temerario, ¿no? Muy temerario. ¿Será verdad que todos los proyectos están en el corazón de Dios? Algunos son bastante malos, ¿no? O esto de, es que Dios me dijo y Dios me reveló y claramente está contradiciendo la Biblia. Entonces la primera cosa, la primera posibilidad o riesgo es que Dios te ponga una idea, un mensaje y tú lo revuelvas o lo des mal o digas algo que Dios ni te dijo. Entonces ahí está el primer problema. El otro problema es que, bueno, si yo entendí la idea o tengo la idea de lo que Dios quiere que yo transmita, pero a veces, pues mi manera de transmitirlo no es óptima. Por ejemplo, a lo mejor yo digo, haiga, ¿no? Que no haya temor. Y entonces otro va a decir, ¿eso es profecía? ¿A poco Dios dice haiga? No, bueno, sí es profecía en la medida en que la idea esencial es edificar, ¿no? No es literal, o sea, Dios no está moviéndole los labios como si fuera un robot, un títere. Y por eso es posible que aflore nuestra personalidad y hasta nuestros errores, ¿no? De ahí la importancia
de subrayar esa frase. Los demás juzguen. Cuando un hermano predica, cualquier hermano predica, ahorita que yo mismo estoy hablando, ustedes tienen que juzgar. Y en todo caso decirme, pues hermano Cristiano, ahora sí la regó, ¿verdad? Porque eso está mal. Nadie tiene la infalibilidad, ¿eh? Nadie tiene la autoridad como para no ser cuestionado. A todo y todos los tenemos que juzgar. Eso viene de Dios, ¿no? Había un pastor precisamente que salió mucho, muy nombrado, porque fue a la cárcel. Yo creo que ahorita lo relaciono como falso profeta, porque él decía que fue a la cárcel porque precisamente se subió un avión simulando una bomba que quería hablar con el presidente, porque parece de un terremoto en la ciudad que va a destruir gran parte de la República. Y curiosamente sucedió el terremoto en Argentina. Y realmente, pues sí, ahí sí yo lo veo también como un mal profeta, ¿no? Tristemente sí, fue un caso muy sonado, pero que nos ejemplifica muy bien esto que les comento de por qué malentendemos la profecía. Él entendió profecía como vaticinar, en este caso vaticinar un gran terremoto, ¿verdad? Y luego también entendió la profecía como muchos, que puedes a partir de numerologías construir fechas. Estábamos en el 9 de septiembre del 99 y entonces él decía, son 3 nueves y el 9 es el 6 al revés, entonces es un día del anticristo, ¿verdad? Entonces ahí cometía muchos errores, primero porque Cristo nació 4 años antes de lo que se pensaba, cuando menos. Entonces el 99 era el 2003, ¿verdad? Septiembre originalmente no era el mes 9, sino el 7. El 6 que tenemos hoy es un número arábigo que se creó en la Edad Media y que no tiene que ver con la forma hebrea o griega de decir 666. O sea, había múltiples errores teológicos, ¿no? Y entonces manejó la profecía fuera de la Biblia. Resultado, acabó en la cárcel y la iglesia se dio una más de sus grandes desprestigiadas a nivel nacional, ¿verdad? ¿Alguien alzó la mano? Yo creo que este riesgo que se corre en la actualidad pues es histórico, pero hoy en nuestro tiempo es demasiado peligroso porque estas personas, estas personalidades que se dicen ser profetas, no lo son. Debe de haber una responsabilidad por parte de la iglesia, precisamente para juzgar, porque lo único que hacen es crear el rumor. El rumor es el antecedente del miedo, y eso es fatal para las personas que no conocen y aún para las personas que conocen. El rumor es tremendo, es destructivo. Además, recuerden que el profeta muchas veces puede decir más bien cosas que no son agradables. Al profeta Micaías no lo quería llamar el rey porque decía, siempre me dice cosas que no me gustan. Y entonces cuando iba a haber una alianza entre el rey de Judá y el rey de Israel, le dijo el de Israel, pues tienes un profeta. Y ya le trajo todos sus profetas que le decían, sí, ve a la guerra, tienes la victoria, Dios te bendice. O sea, y así son la mayoría de los profetas falsos actuales, ¿no? Puras cosas agradables. ¿No tienes otro profeta? Sí, pero ese no me gusta, ¿no? Y entonces cuando llegó Micaías, dice, oye, ¿puedo ir a la guerra? Sí, ve, Dios te va a bendecir. No seas sarcástico, dime la verdad. No, pues la verdad te va a ir mal. Te dije que no, ¿verdad? Y se cumplió. Entonces, el profeta lo que tiene que hacer es decir lo que Dios dice, sin cuidarse de si agrada o no agrada, pero no construyendo fechas, ni mapas del futuro, ni adivinando catástrofes, ni manipulando vidas, ni pidiendo dinero, porque por ahí hay otra profetisa, ¿verdad?, que profetiza sobre el dinero y pues ya es, yo creo que millonaria en dólares, Fabi,
Una duda, maestro, espero me pueda ayudar. Tanto María Woodworth, Ether, del siglo XIX, en sus oraciones, bueno, en su grupo de oración, ella se ponía en trance, ¿sí? Y decía que era una de las maneras en que Dios hablaba, aunque tenía muchas denominaciones en contra de ella. Y bueno, ella era evangelista y creció mucho esa, ¿qué podríamos decir?, pues, denominación de ella. De hecho, creo que tuvo relación con la Iglesia Cuadrangular de Estados Unidos. Pero sí hubo una extensión. Muchas personas se convirtieron. Y también está el caso de esta María G. de White, o Elena G. de White, más bien, Elena G. de White, que también era una mujer que se ponía en trance. Bueno, ella fue una mujer enfermiza así, de muerte, pero una ocasión tuvo pues, que una experiencia con Dios de que ella ya no tenía ninguna enfermedad, y posteriormente también en los grupos de oración ella se ponía en trance, pero ese trance decían que se congelaba, así que pues, al igual y le podían picar acá y ella nada se movía. Posiblemente pasaban horas, unos dicen que días, ¿sí? Y pues ya ve cómo tiene esa trascendencia. Creo que son, ¿qué? La iglesia del séptimo día, los adventistas, la iglesia que fundó. También tuvo una gran trascendencia en cuestión de seguidores. A eso me refiero. Porque ellas, o es una mala traducción del inglés al español, de que, pues no sé, tenían visiones y al traducirse pusieron trance, ¿no? Podría decir una, pienso yo. Otra, si realmente ellas se ponían en trance de esa manera, ¿cómo era eso? Y también porque han tenido demasiados seguidores. Bueno, creo que ahí la respuesta no es fácil, habría que ver varias cosas. Una, reiteremos que ninguna experiencia auténtica de Dios nos quita la conciencia. 1 Corintios 12, Pablo empieza a hablar de los dones y dice: cuando ustedes eran arrastrados a los ídolos mudos, la palabra griega ahí es frenesí, la raíz es frenesí. En los cultos griegos paganos, ¿no?, la gente caía en trances o tomaba drogas, los famosos misterios eleusinos, para entrar a la dimensión de los dioses. Entonces Pablo le llama tanto a la pérdida de conciencia a través del trance o de la droga, le llama ser arrastrado en el frenesí. Porque el uso de los dones en el Espíritu Santo es tan consciente que Pablo dice que todo el que usa un don de Dios llama a Jesús Señor. Esa es una invocación consciente, ¿no? Además de ser una coherencia doctrinal fundamental. Entonces, cuando un hermano dice: no, es que yo tuve una profecía, hablé en lenguas o lo que sea, y no me di cuenta qué dije, o está mintiendo, o habría que preguntarse de qué espíritu es. Por eso esta idea de que oramos por la gente y la gente se va de espaldas al piso, no está en la Biblia. Y uno se tendría que preguntar: ¿en qué te edifica caerte de una cosa que ni cuenta te diste, que ya estabas en el piso? Cuando la Biblia habla de caer al piso, si conocemos las costumbres orientales antiguas, es de frente, es poner la frente en el piso, lo cual es un acto absolutamente consciente de humildad y rendición. Pero cuando yo oro por ti y tú te vas para atrás y no sabes ni qué pasó, ni hay humildad, ni hay rendición, ni hay nada, solo manipulación, solo hay una especie de histeria colectiva, ¿no? O sea, suena muy duro. Yo no sé si ustedes lo hayan vivido o alguien que está en la internet va a decir: ya le apago. Pero no, nada que sea de Dios nos lleva a pérdida de conciencia. ¿Por qué sería pecado emborracharse? Está en la Biblia, ¿no? ¿Por qué sería pecado, por analogía, drogarse? ¿Por qué es pecado caer en las histerias colectivas de un concierto de rock, de un partido de fútbol o de un culto show? Pues por la misma razón, porque los umbrales de conciencia disminuyen y podemos ser manipulados, ¿no?
Entonces, no, nada de que sea todo lo que sea de Dios, es plenamente consciente, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, porque todo lo que es de Dios tiene siempre una tendencia a la edificación. ¿Y qué es edificar? Construir en el amor. Y el amor tiene que ser plenamente consciente. Si una persona que se está casando le dicen, aceptas a fulanita por esposa, y el otro está perdido, está borracho y dice, sí, no es lo mismo que si está plenamente consciente de lo que significa de aquí hasta que te mueras. Entre más consciente esté, cuando diga sí, tiene una mayor autenticidad, ¿no? Entonces, si todo lo que Dios nos da es para edificarnos en amor, todo lo que Dios nos da tiene que ser de una profunda conciencia. Todo lo inconsciente no aporta al amor, entonces no es bíblico. La otra cuestión es que, ¿por qué mucha gente sigue las herejías? Pues es parte de la condición humana, ¿no? Amar el engaño. Pablo dice, en los tiempos postreros vendrán maestros falsos, la gente tendrá comezón de oír, los maestros se amontonarán y le hablarán a la gente conforme a sus concupiscencias, ¿verdad? Me gusta que me prediquen lo que a mí me gusta. Pero la otra, que también hay que decirla, la gracia de Dios es un a pesar de. Si Dios bendijera y trajera gente a la salvación solo en las iglesias perfectas, nadie sería salvo, porque no hay iglesias perfectas. Entonces, a pesar de que a veces nuestros líderes puedan estar chuecos, tengamos por ahí una doctrina no muy correcta, una alabanza deplorable, lo que se les ocurra, la gracia es un a pesar de, ¿no? Con todos nuestros errores y limitaciones, Dios nos sigue bendiciendo, Dios sigue alcanzando gente, porque su palabra es su palabra, ¿no? Eso es lo que yo podría responder a lo que Fabi nos aporta, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, yo creo que es muy claro las características que está exponiendo, ¿no? Referente a cuando sea una profecía verdadera, ¿no? O sea, el hecho de que la palabra sea oportuna, que sea correcto, que haya entendimiento del mensaje, ¿verdad? Pero sobre todo que sea guiado por el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente está moviendo todo, ¿no? Hay muchas formas distintas a lo que mencionábamos de la profecía, lo que es el esoterismo, horóscopos, adivinación, no sé, y que algunos pastores utilizan conociendo lógicamente al hermano, sé que te está pasando esto y voy a dar, claro, te voy a dar palabra porque te conozco, porque ya practicaste tu Biblia, te presentaste, ya me dices por menores antecedentes, entonces ahí te va. Entonces, pastores que de alguna manera algún tiempo, de hecho practicaron eso, practicaron el adivinar, el echar cartas, etc., ¿no? Y ahora ya se convirtieron, gracias a Dios, gracias al Señor, por la gracia del Señor, pero que aún no olvidan ni dejan todo eso y que se crea una combinación, ¿no? Y eso lo podemos ver con muchos ejemplos, ¿no? Con los que he mencionado, José, Ana Méndez, Armando Toral, etc., que crean ese tipo de situaciones para recibir y para engañar. Y mucha gente sufre, ¿no? Porque una hermana embarazada le profetizaron que su hijo iba a ser apóstol a las naciones, hagan de cuenta. Y pues aborta a la hermana, ¿no? Y otra hermana que le dijeron que su hijo no sé qué, no sé cuánto, y era niña. Y así infinidad de ejemplos donde la gente sufre las falsas profecías. O sea, el pueblo es el que sufre. El dicho por ahí que dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, lo podríamos pensar en la iglesia, que la iglesia tiene el pastor que se merece, porque en cierta parte un pastor predica muchas cosas que la iglesia quiere oír, tiene comezón de oír, pero si está predicando lo que no es y a la iglesia le gusta escuchar eso, entonces hay una responsabilidad compartida. Exactamente. Sí, porque si la iglesia no estudia la Biblia,
no está exenta de responsabilidad. O sea, en una medida es culpable, ¿no? Claro, nosotros tendríamos que promover que la gente estudie la Biblia, pero aún, como decían antes, ¿no? Con maestro, sin maestro, a pesar del maestro, mi tarea es, ¿no? La de todo sacerdote, la de todo creyente, y sobre todo en una época donde no nos van a matar por tener una Biblia, donde con 200 o 100 pesos tienes una Biblia, nuestra responsabilidad de estudiarla es muy grande, ¿verdad? Dios nos permitió nacer en un país donde desde niños aprendimos a leer. Son situaciones que en otras épocas no existieron. Entonces, hoy tenemos una muy grande responsabilidad de leer nuestra Biblia. Bueno, vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo nos rebasa y yo creo que ya tienen hambre, ¿verdad?